En el episodio anterior, vimos cómo el caso Alcácer comenzaba a transformarse en algo más que un crimen atroz, una historia llena de silencios, mentiras y piezas que nunca encajaron. Pero hoy, en este episodio 3, nos adentraremos en uno de los momentos más escalofriantes del relato, la aparición de los 3 hombres desconocidos dentro del viejo almacén de Catadau. Lo que debía ser una simple parada se convirtió en una escena cargada de tensión, donde Miguel Ricard presenció algo que lo perseguiría el resto de su vida. 3 figuras que parecían dominar la situación, hombres que hablaban con autoridad y una atmósfera tan densa que el miedo se podía respirar. ¿Quiénes eran? ¿Por qué nadie los investigó? ¿Y qué poder tenían para quedar fuera de toda sospecha? En este capítulo analizaremos el encuentro que, según Ricard, cambió el curso del caso y reveló la existencia de algo más grande, más organizado y mucho más oscuro. Así que suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita, porque lo que vas a escuchar hoy podría ser la clave para entender el verdadero alcance del enigma de Alcácer. Habían pasado apenas unos minutos desde que el coche de Antonio Anglés se detuvo frente al viejo almacén de Catadau, pero para Miguel Ricard, aquel instante parecía arrastrar una eternidad. Lo que debía ser una simple parada se convirtió en una escena irreal, densa, donde el silencio pesaba más que las palabras. Pensaba que estábamos solos, diría después, pero dentro había 3 hombres mayores de unos 50 y algo, y hablaban con Antonio como si se conocieran de toda la vida. Aquella frase, dicha con voz quebrada años después, marcaría el inicio de una de las revelaciones más inquietantes de todo el caso Alcácer. Ricard no conocía a esos hombres, y sin embargo, notó que su presencia cambiaba por completo el tono de la noche. Lo que hasta ese momento había parecido una excursión turbia entre delincuentes, se transformó en algo mucho más oscuro, algo organizado. El interior del almacén estaba envuelto en penumbra, el suelo cubierto de polvo, el eco de los pasos, el olor agrio de madera húmeda y gasolina. Antonio hablaba con ellos con naturalidad, como quien reporta a alguien de mayor autoridad. Los desconocidos, en cambio, permanecían en silencio, observando con una calma perturbadora. Ricard recordó que uno fumaba sin apartar la vista de las muchachas, otro sostenía una linterna que encendía y apagaba, y el tercero parecía dar órdenes con un leve movimiento de cabeza. Era como si el crimen tuviera una jerarquía, una estructura invisible, y Antonio no fuera más que una pieza dentro de un mecanismo ya en marcha. Ricard intentó mantener la calma, pero el miedo comenzó a tomar forma física. Cuando me vieron se sorprendieron. No esperaban que yo estuviera allí, declaró. Esa sorpresa, ese instante en que sus ojos se cruzaron con los de aquellos 3 hombres, fue suficiente para que comprendiera que no debía haber estado presente. Maloceno. Tensión creció. Nadie levantó la voz, pero el aire se volvió espeso, casi irrespirable. Anglés se acercó a él, lo tomó del brazo y le susurró algo que Ricard nunca quiso repetir. Desde ese momento, sintió que su destino estaba sellado. Con el paso de los años, ese fragmento de su relato ha sido analizado y cuestionado hasta el cansancio. ¿Existieron realmente esos 3 hombres? ¿O fueron un intento de Ricard por repartir su culpa? Pero hay algo que los investigadores y periodistas más veteranos coinciden en señalar. La descripción encajaba con otras declaraciones anónimas de vecinos que afirmaban haber visto vehículos de lujo moviéndose por la zona de Catadau y Macastre durante aquellas fechas. ¿Coincidencia? ¿O la sombra de una red mucho más grande de lo que el público conocía? Mientras la noche avanzaba, Ricard observaba, paralizado, cómo se desarrollaba una escena que jamás podría olvidar. Aquellos hombres no hablaban mucho, pero su autoridad era evidente. Parecían dirigir la situación, marcando los tiempos, vigilando cada movimiento. Antonio obedecía, el nano también, y en ese punto, el miedo se convirtió en resignación. Miguel Ricard comprendió que ya no había forma de salir de aquel lugar sin convertirse en parte de lo que estaba por suceder. Lo que no sabía es que al contar esta historia 30 años después, abriría una puerta que el propio Estado español preferiría mantener cerrada para siempre. ¿Quiénes eran esos 3 hombres? ¿Y por qué nadie los buscó? Esa
será la pregunta que guiará todo este episodio. Porque en el oscuro universo del caso Alcácer, cada sombra tiene un nombre, incluso aquellas que la historia quiso borrar. El aire del almacén de Catadau parecía más denso con cada segundo que pasaba. Miguel Ricard, paralizado en medio del silencio, comprendía que había cruzado un punto de no retorno. Frente a él, los tres hombres mayores se movían con una serenidad perturbadora, como si lo que estaba a punto de ocurrir formara parte de una rutina ya ensayada. Uno de ellos, el del cigarrillo, se acercó lentamente al grupo. No dijo su nombre, no hizo preguntas. Simplemente observó a las tres adolescentes con una frialdad inhumana. Las luces titilaban, el eco de las voces se mezclaba con el crujir de la madera y, en el fondo, el miedo se convertía en un sonido invisible que lo cubría todo. Antonio Anglés parecía pequeño ante ellos. Por primera vez, Ricard vio a su supuesto líder comportarse con sumisión. Los trataba con respeto, casi con reverencia. ¿Quiénes eran realmente esas figuras que parecían controlar la escena? Miguel intentaba entender. Antonio no le había contado nada sobre esos hombres, ni quiénes eran, ni por qué estaban allí, ni qué esperaban de aquella noche. Pero el tono de la conversación lo revelaba todo. Esos hombres no eran simples espectadores, daban órdenes con gestos sutiles, y Anglés obedecía sin cuestionar. La forma en que miraban a las jóvenes era fría, calculada, casi clínica. Parecía que sabían exactamente lo que iba a pasar, como si lo hubieran hecho antes. La teoría de que el crimen de Alcácer fue improvisado empezaba a desmoronarse. Lo que Ricard describía sonaba a un ritual, a una ejecución planificada, con un reparto definido, los ejecutores, los observadores y los que luego desaparecerían en la sombra. Ricard habló del miedo que sintió en aquel instante, un miedo físico, punzante, como si cada respiración fuera una amenaza. Antonio le ordenó quedarse en el coche junto a Mauri, mientras los otros bajaban a las muchachas una por una. Los gritos apagados, los pasos sobre la grava y las risas nerviosas se mezclaban en la oscuridad. Desde el coche, Miguel veía el resplandor de la linterna moverse entre los árboles, como si marcara el ritmo de algo prohibido. Cuando volvimos con los bocadillos, ellos ya estaban haciendo lo que hacían, confesó con voz quebrada años más tarde. La descripción de Ricard estremeció incluso a los más escépticos. Dijo que aquellos tres hombres mayores no tocaron a las jóvenes después, que observaron, supervisaron y luego se marcharon, como si hubieran cumplido una función precisa. Algunos investigadores independientes han interpretado esa parte del relato como una pista crucial. Los tres hombres serían las verdaderas figuras de poder detrás del crimen. Otros, sin embargo, creen que fue una invención para diluir su propia culpa. Pero si esa historia fuera mentira, ¿por qué siempre repitió los mismos detalles? ¿Por qué la misma calma cuando los mencionaba, como quien recuerda algo que preferiría olvidar? Las sombras del almacén de Catadau se convirtieron desde entonces en el punto más inquietante del caso. ¿Qué hacían tres hombres maduros allí, en medio de la noche, en compañía de criminales? ¿Por qué nadie los investigó? La sensación era clara. El mal que habitaba en ese lugar no nació de la improvisación, sino del poder. Un poder que podía comprar silencio, borrar nombres y desaparecer testigos. Y en ese preciso instante, Miguel Ricard entendió que su vida y su conciencia ya nunca volverían a ser las mismas. Tras las declaraciones de Miguel Ricard, algo empezó a inquietar profundamente a quienes seguían de cerca el caso Alcácer. Aquellos tres cincuentones no parecían meros cómplices casuales. Había algo más detrás, algo que trascendía la delincuencia común. Juan Ignacio Blanco, el periodista y criminólogo que dedicó años a investigar el caso, fue uno de los primeros en sugerir que tras el horror se escondía una estructura invisible, una red de poder formada por empresarios, policías, políticos y figuras influyentes que operaban en la sombra. Blanco creía que lo ocurrido con Miriam, Toñi y Desiree no era un crimen aislado, sino el reflejo de una red oscura que utilizaba a jóvenes como parte de rituales o como gratificación sádica para hombres con dinero e inmunidad. El periodista nunca se retractó de esta teoría, a pesar de ser censurado y desacreditado en numerosas ocasiones. Afirmó tener
Pruebas, grabaciones e incluso los nombres de personas vinculadas a las altas esferas de la sociedad valenciana y madrileña. Contó que, al investigar a fondo, empezó a recibir amenazas. El caso Alcácer no es lo que te contaron, repetía en entrevistas. Es algo mucho más grave, algo que toca la esencia del poder. Esta línea de investigación lo pondría en una situación de conflicto con las autoridades e incluso con parte de los medios de comunicación, que preferían mantener la versión oficial. 2 criminales marginales, uno muerto y el otro condenado, los únicos responsables de un acto de barbarie. Pero las coincidencias, la desaparición de pruebas y los errores procesales plantearon demasiadas preguntas como para ignorarlas. Blanco mencionó explícitamente el nombre de Catadau. Según él, ese lugar no fue casual. Era un lugar de reunión discreto, oculto a la prensa, donde, en ciertos momentos, se celebraban fiestas privadas con la asistencia de hombres poderosos. Las descripciones de Ricard de los 3 hombres y la sumisión de Anglés hacia ellos parecían de alguna manera coincidir con los rumores que Blanco había recopilado a lo largo de los años. No eran simples delincuentes, dijo. Eran personas acostumbradas a controlar, a no ensuciarse las manos. Por eso usaban a otros para hacerlo. Otros periodistas independientes reforzaron esta hipótesis, sugiriendo una especie de pacto de silencio. Entre ellos se encontraba Francisco Pérez Avellán, quien también estudió el caso a fondo y señaló inconsistencias en la investigación oficial. Estos investigadores paralelos creían que existían pruebas de una red de explotación y pornografía snuff que podría haber operado en España durante las décadas de 1980 y 1990, alimentando una industria clandestina, de la cual el caso Alcácer fue solo uno de los episodios más visibles. Las familias de las víctimas, especialmente Fernando García, el padre de Miriam, incluso consideraron estas teorías. García, animado por Blanco, recorrió el país en busca de respuestas. Con cada pista, con cada contradicción, crecía la sensación de que las niñas habían sido víctimas de algo que el Estado se negaba a revelar. Las grabaciones y los archivos que Blanco afirmaba no haber salido a la luz por completo. Llevaba consigo el secreto de hasta dónde había llegado y de quién le había dicho que guardara silencio. En este punto del episodio, la pregunta ya no es si Miguel Ricard mintió, sino ¿por qué sus palabras coinciden tanto con las sospechas más oscuras de quienes realmente investigaron el caso Alcácer? Miguel Ricard siempre sostuvo que, esa noche, no fue solo un cómplice, sino prisionero de su propio miedo. Tras ver lo que ocurría dentro del almacén de Catadau, intentó defenderse, intentó escapar, pero descubrió que era demasiado tarde. Cuando se negó a participar en los ataques, Antonio Anglés lo golpeó en la cabeza y sacó una pistola, dejándole claro que, a partir de entonces, su vida estaba en sus manos. Me llamaron cobarde, debilucho, y dijeron que si abría la boca matarían a mi hija. El terror psicológico que comenzó en ese momento lo perseguiría durante las siguientes 3 décadas. Sabía que si decía algo, no solo sería destruido, sino que también se llevaría a su familia con él. Las amenazas no eran palabras vacías. Antonio tenía fama de brutal y era temido incluso por sus propios cómplices. Ricard lo conocía lo suficiente como para comprender que no fanfarroneaba. Aquellos 3 hombres, trajeados los que lo habían observado todo en silencio, también parecían formar parte del mismo juego. No necesitaban alzar la voz. Su aspecto bastaba para imponer su misión. El mensaje era claro: quienquiera que estuviera allí, debía obedecer. Miguel sintió que se había adentrado en algo mucho más grande que él mismo, algo que no se limitaba a un crimen, sino a una poderosa estructura con tentáculos invisibles. En su testimonio posterior, Ricard relató cómo la impotencia lo consumía. Vio llorar a las niñas, les rogó que las soltaran pero solo recibió insultos y golpes. Quise detenerlas pero me obligaron a participar, dijo. Su presencia se convirtió en un símbolo de miedo absoluto, el hombre que presenció el infierno y sobrevivió solo porque eligió guardar silencio. Muchos lo consideran un mentiroso, pero hay una inquietante coherencia en la forma en que describe el terror. La respiración agitada, la sangre, el silencio que siguió a los gritos. Era el retrato de alguien que carga con la culpa,
pero también con un trauma que el Estado nunca quiso comprender. Con el tiempo, este miedo se convirtió en aislamiento. Incluso dentro de la prisión, Ricard afirmó oír ecos de aquella noche. Dijo que cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de las chicas y, tras ellos, los de los 3 hombres que nunca fueron identificados. El terror se convirtió en silencio, y el silencio en supervivencia. Comprendió que, dentro y fuera de las rejas, era más seguro seguir repitiendo la versión oficial, la que solo apuntaba a Anglés y a él mismo, que cuestionar los secretos de los poderosos. Al releer su testimonio hoy, nos damos cuenta de algo que va más allá de la confesión. Ricard habla como si intentara liberarse, pero incapaz de nombrar lo que lo aprisiona. No son solo sus recuerdos, sino el sistema que lo mantiene atrapado. Sabe que hay algo que no puede decir, y quizás por eso sus palabras suenan fragmentadas, incompletas, como si un muro invisible separara lo que vivió de lo que se atreve a revelar. Y es precisamente en este silencio, en este espacio donde persiste el miedo, donde perdura el misterio del caso Alcácer. Al terminar la noche en Catadau, solo quedó el pacto de silencio. Miguel Ricard juró no hablar. Antonio Anglés se desvaneció en el aire y los 3 hombres mayores, esos rostros anónimos, sin nombre ni origen, se desvanecieron como sombras. El terror dio paso al cálculo. Cada uno sabía lo que había visto, lo que había hecho y lo que podía perder. Fue el nacimiento de una conspiración tácita, sostenida no por papeles ni promesas, sino por el miedo. Al día siguiente, Ricard intentó seguir adelante, pero la imagen de aquellas chicas y los hombres del almacén lo perseguía. Más tarde dijo que quería entregarse, pero Anglés amenazó con matarlo. «Si hablas, tu hija será la siguiente», supuestamente le dijo. Esta sentencia, afirma, destruyó cualquier esperanza de redención. Con el paso de las semanas, empezaron a surgir indicios del encubrimiento. Antonio se movía como si siguiera instrucciones, cambiaba de escondite con ayuda y parecía protegido. Testigos lo vieron cerca de personas influyentes, pero nunca fue capturado. Las autoridades declararon que había huido a Portugal y luego al mar, cerrando el caso con un hombre muerto y otro culpable. Mientras tanto, los 3 hombres nunca volvieron a ser mencionados oficialmente. Ni bocetos, ni investigaciones, ni una sola línea en los registros. Solo silencio. Para algunos, esta es la prueba más clara de que Ricard decía la verdad. Si era un invento, ¿por qué la justicia nunca se molestó en desmentirlo? ¿Por qué fingir que esas cifras nunca existieron? Juan Ignacio Blanco, en sus investigaciones, sugirió que estos hombres formaban parte de una cadena de poder que utilizaba intermediarios como Anglés y Ricard para cometer actos de extrema violencia. Según él, el crimen de las niñas de Alcácer no fue solo un homicidio, sino un mensaje, una muestra de impunidad, un ritual de dominación. Esta hipótesis, por inquietante que parezca, se sustentaba en inconsistencias reales en el caso, pruebas faltantes, cronologías alteradas, exámenes forenses manipulados y una investigación dirigida por quienes parecían más interesados en cerrar el caso que en resolverlo. Pero también está la otra cara, los escépticos que afirman que Ricard inventó a los 3 hombres para diluir su culpa y mantener viva la narrativa. Dicen que necesitaba algo más grande para justificar lo inexplicable, y que Blanco, impulsado por su propia obsesión, alimentó una teoría indemostrable. Aún así, esta explicación no resuelve la cuestión central. ¿Qué le pasó a Antonio Anglés? ¿Cómo pudo alguien tan deseado desaparecer sin dejar rastro? Y lo más importante, ¿por qué Ricard, al salir de prisión, nunca volvió a mencionar los nombres de los 3 hombres, a pesar de insistir en su existencia? Quizás el secreto resida en este silencio. Quizás comprendió que hay verdades que cuestan demasiado contar, o quizás el miedo aún lo domina, incluso en libertad. Lo cierto es que, mientras el caso Alcácer siga rodeado de versiones, contradicciones y omisiones, ese pacto de silencio permanecerá intacto, como una herida abierta en la memoria de España, porque en el fondo, todos intuyen que hay algo más, algo que nunca se ha contado, algo que, de salir a la luz, cambiaría para siempre lo que creemos saber sobre la justicia
el poder y el verdadero horror tras el caso Alcácer. Antes de cerrar este episodio, quiero dejarte una advertencia y una petición muy importante. El caso Alcácer sigue siendo uno de los enigmas más oscuros de España, y cada detalle que sale a la luz nos acerca a una verdad que durante décadas intentaron enterrar. Pero lo que viene en el episodio 4 va a cambiarlo todo. Nuevos testimonios, nuevas pruebas, y un hilo de corrupción que podría llegar más alto de lo que imaginábamos. Queremos saber tu opinión. ¿Crees que Miguel Ricard dijo la verdad sobre esos 3 hombres misteriosos o todo fue una maniobra para encubrir a otros nombres? Deja tu teoría en los comentarios. Cada detalle, cada hipótesis, mantiene viva la búsqueda de la verdad. Y si aún no lo has hecho, suscríbete ahora mismo al canal Enigmas sin resolver y activa la campanita para no perderte el próximo episodio de esta serie especial sobre el caso Alcácer. Tu like es lo que nos permite seguir investigando, reconstruyendo los hechos y trayendo a la luz los secretos que muchos preferirían mantener ocultos. Porque aquí, en Enigmas sin resolver, cada historia es una herida abierta, y cada episodio, una nueva pieza del rompecabezas que España nunca se atrevió a resolver.